social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. Buen provecho con Thaís Peñalver. Venezuela y el mundo con María Teresa Belandria. Bueno, buen provecho. No es Thaís Peñalver, es Neomar Hernández, quien les da la bienvenida a su programa Buen Provecho, haciendo la suplencia junto a nuestra querida María Teresa Belandria de los Estados Unidos. Buenas tardes, María Teresa, ¿cómo te va? Neomar, ¿cómo estás? Buenas tardes, buen provecho para todos. Aquí estamos, María Teresa. Hoy en tu programa tenemos muchísimas cosas de qué hablar. Tenemos el tema de Siria, tenemos el tema de la inminente Cumbre de las Américas, tenemos el asonado tema de Luis Ignacio Lula da Silva, tenemos todavía los coletazos que ha dejado la destitución de PPK en el Perú, y así pues muchas cosas que comentar, María Teresa. Yo no sé si tú quieres ponerle la pauta al primer tema de conversación y de allá arrancamos. Bueno, lo habíamos colocado en la cuenta Twitter del programa. Saludos a Thaís, sabemos que está en asuntos personales el día de hoy. Y lo planteamos como un menú, ya que es hora de almuerzo. Creo que es un menú bastante variado. Y yo sé que quizás el interés de la audiencia en este momento está centrado en la Cumbre de las Américas, entonces me gustaría dejarlo para la segunda parte del programa y en la primera parte explicar lo que está ocurriendo con el aumento de las tensiones entre Siria, Estados Unidos y Rusia a raíz del último reciente ataque que se produjo en Siria. No sé si quieres comenzar por ahí, Neomar. Por supuesto, bueno, dando un poco de contexto y recordándole un poco cosas a la gente, creo, María Teresa, ya son 7 años de guerra civil en Siria. Ustedes saben que hay rebeldes que de alguna manera buscan deponer a Bashar al-Assad. Bashar al-Assad en este momento, si se hace el conteo de cañones, tiene el apoyo directo de Vladimir Putin y de Rusia, tiene el apoyo también de Irán, y parece representar una especie de piedra en el zapato en el Medio Oriente para los intereses de los Estados Unidos. Y entiendo, María Teresa, que el último episodio grave que ha tenido esta guerra civil tiene que ver con un ataque en el que se han empleado armas químicas hace un par de días, y eso ha generado una reacción muy efervescente en Donald Trump, que parece que a veces no mide lo que termina escribiendo en Twitter y ese tipo de cosas. Y bueno, ahora se da una nueva modalidad en esta política que ha asumido los Estados Unidos con respecto al tema Siria, que es que Donald Trump declara lo que va a hacer. Entiendo que ha dicho que en las próximas horas, se habla de 24 a 48 horas, hacer un ataque con unos misiles ultrainteligentes sobre territorio sirio, y ha amenazado a los rusos han respondido. Si quieres, tú profundiza en este tema, por favor, María Teresa. Bueno, gracias por el contexto, porque de verdad es ideal. Pero fíjate, la guerra civil ya tiene 7 años, como tú bien señalas. Sin embargo, no es solamente una guerra entre sirios, no es una guerra entre un grupo rebelde que intenta deponer a Bashar al-Assad y el gobierno de al-Assad que se defiende de ellos. Siria se convirtió en el escenario y en el teatro de operaciones de una gran cantidad de grupos islamistas radicales que interfirieron en lo que inicialmente comenzó siendo un proceso de guerra civil. Allí hubo grupos de todo tipo, terminó ISIS utilizando también el territorio de Siria, entonces se produjo una tormenta perfecta de combatientes y de países tratando de combatir a estos combatientes, y me explico. Bashar al-Assad siempre ha contado con el apoyo de Rusia y de Irán en la defensa del gobierno de Siria y con el gobierno venezolano, porque yo recuerdo que hace unos 4 años un diputado de la Asamblea Nacional Venezolana solicitó permiso para ponerse un uniforme e ir a pelear en Siria. Así es. Entonces, el gobierno venezolano siempre apoyó a Bashar al-Assad. Este es el 4º ataque con armas químicas que produce el gobierno de Bashar al-Assad. Pero, volviendo al contexto, Rusia decidió apoyar a Bashar al-Assad, Irán decidió apoyar a Bashar al-Assad, y en algún momento los intereses de los Estados Unidos y de Rusia
tuvieron una confluencia dentro de Siria porque el enemigo común para todos era ISIS. Entonces, ¿qué ocurrió allí? Rusia apoyó militarmente al Assad para que luchara contra los rebeldes y contra ISIS. Estados Unidos decidió también hacer algunas operaciones, más bien aéreas, etcétera, pocas tropas en el terreno, solamente una operación que le permitía combatir a ISIS también como enemigo común, pero también obviamente darle apoyo a los rebeldes contra al-Assad. Entonces, al final es un teatro de operaciones donde los intereses de dos grandes potencias como Rusia y los Estados Unidos están midiéndose en el teatro de operaciones sirio. Sin embargo, este es el cuarto ataque con armas químicas. La presidencia de Obama, en la administración Obama, recordemos que Obama dijo que Bashar al-Assad había pasado una línea roja y que eso era inaceptable y que se iban a tomar acciones. Pero a Obama le costaba mucho hacer eso porque él era el Premio Nobel de la Paz. Y un Premio Nobel de la Paz declarando guerra, pues es un asunto absolutamente contradictorio. Hicieron algunas operaciones quirúrgicas, hicieron algunas operaciones militares con drones y una operación de rescate de secuestrados. Hace 2 semanas el presidente Trump dijo que iban a sacar a las pocas tropas americanas que estaban en Siria. A mí fue una noticia que me sorprendió porque muchos analistas militares dicen que no era buena idea. Trump anunció hace 2 semanas o 3 semanas que iba a sacar a las tropas de Siria. Cuando se produce este nuevo ataque, se contabilizan más o menos 50 muertos, entre de los cuales la mayoría son niños y mujeres, porque fue contra uno de los pocos poblados rebeldes que todavía queda. Y hay evidencias médicas y evidencias físicas de que efectivamente se utilizaron gases prohibidos. Ahí Trump dijo, bueno, mira, se acabó. Se acabó. O sea, esto no puede seguir así y me voy a enfrentar a los rusos si es necesario. Entonces, podemos estar a las puertas de una confrontación tipo Guerra Fría que ya se está dando en Siria. Para mí, Siria fue el escenario de la Guerra Fría de estos 7 años. Donde veremos entonces la capacidad, uno, de ejecutar una acción militar que efectivamente detenga las acciones de Bashar al-Assad, por una parte, y otro, cuál va a ser la reacción de Rusia e Irán, que son los aliados fundamentales de Bashar al-Assad. Entonces, la verdad que sorprende que hayan dicho lo que van a hacer, pero creo que también forma parte de lo que es la disuasión. Es decir, en el pasado, cuando no existía Twitter, ni Facebook, ni redes sociales, los presidentes se llamaban por el teléfono rojo y decían, bueno, mira, si tú no retiras las tropas, yo voy a hacer esto. En el caso de la crisis de los misiles cubanos del año 62, es decir, sabemos que hubo un intercambio enorme de información entre la extinta ex Unión Soviética y Estados Unidos, pero ahora existen las redes sociales y el presidente Trump, que es un gran consumidor de redes sociales, tanto para lo bueno como para lo malo, ha dicho, vamos a utilizar unos misiles muy inteligentes, muy suaves, pero muy contundentes. Y la guerra a la que asistimos en este periodo va a ser una guerra distinta, porque hasta ahora lo que hemos visto son combates en ciudades, es decir, combatientes en sitios confinados, pero la guerra de nueva tecnología es totalmente distinta. No la hemos visto todavía, hemos visto pequeñas muestras, un dron, una bomba teledirigida, pero si se pone en marcha la maquinaria de guerra que tiene los Estados Unidos ahora con la nueva tecnología, lo que vamos a ver nos va a dejar sorprendidos, sinceramente. Fíjate, María Teresa, hay una cosa que es la que fundamentalmente debe orbitar en la cabeza de todo el que se acerque al escenario de ese teatro de guerra que tú has descrito en el que se ha convertido Siria. Y la gente se preguntará es por qué Turquía, por qué hasta el propio colateralmente el propio Israel, por qué los Estados Unidos, por qué Rusia, por qué Irán, por qué todos tienen un interés tan marcado en Turquía. Se habla de Rusia, por ejemplo, por un tema que puede ser hasta logístico. La entrada, o Turquía marca una especie de puente para Rusia al Mediterráneo, a Europa. Y entonces eso puede verse como una posición importante. Estados Unidos, porque no puede dejar que esa Rusia neoimperial que quiere encarnar Vladimir Putin, siga avanzando posiciones. Pero ¿cuál es el tema de fondo de por qué tanto interés en Siria? Mira, Siria es un país que no produce petróleo
como el resto del Oriente Medio. Ellos son unos productores de petróleo muy pequeños, pero efectivamente tienen una posición geoestratégica muy importante. Y no olvidemos que Rusia en los últimos años, de la mano de Vladimir Putin, ha tratado de aumentar su zona de influencia, más allá de las provincias que perdió una vez que se desagregó la Unión Soviética. Ellos promovieron la secesión de dos provincias de Georgia, Abjasia y Osetia, hace algunos años, dos provincias que se separaron de lo que era el acercamiento de Georgia hacia el occidente, hacia la OTAN, para la instalación de una base de misiles antiaéreos por parte de la OTAN. Promovieron esa secesión, son dos provincias que son dos países que lo reconocen, creo que 5 o 6 países en el mundo, dentro de los cuales está Venezuela, por cierto. Luego, hace 3 años, promovieron la secesión de Crimea en el conflicto de Ucrania, porque era la base fundamental de la flota del Mar Negro para los rusos. Era muy importante tener el control de Crimea y se hizo un referéndum luego del conflicto con Ucrania y la provincia se separó con un 98% de los votos. Luego, su alianza con Irán es una alianza natural en el sentido de que les permite tener el control de ese espacio geográfico, pero también les permite el control político. Irán no es un aliado de los Estados Unidos. La administración Obama trató de acercarse a Irán. De hecho, levantaron las sanciones de Naciones Unidas con la llegada de Rouhani, no con la salida de Ahmadinejad, sino con la llegada de Rouhani, un presidente un poco más moderado desde el punto de vista iraní. Permitieron algunas inspecciones en las plantas nucleares y eso hizo que se le levantaran las sanciones y que se le descongelaran una gran cantidad de fondos a Irán. Pero Irán está trabajando muy cerca de la mano de los rusos. No olvidemos que Irán también trabaja muy de cerca con todo lo que son los grupos irregulares como Hezbollah, el financiamiento a Hezbollah, y evidentemente Bashar al-Assad representa para el mundo islámico algo muy importante. Siendo él druso, y Siria era un país que no tenía conflictos religiosos marcados como el resto de los países del Medio Oriente, es decir, se respetaban las profesiones de fe religiosas. El partido de Bashar al-Assad, su papá, su abuelo, su padre y él tenían un tema de tolerancia religiosa importante, pero para mí lo fundamental es, uno, la resistencia que él ha ofrecido, no solamente a que lo depongan, sino contra los grupos extremistas dentro del propio Medio Oriente, que están además apoyados por otros países. Es decir, es un escenario bastante más complejo que una guerra civil entre una facción que quiere derrotar al presidente y el presidente que quiere sostenerse en el poder. Lo trágico de este tipo de situaciones para nosotros en América Latina son las lecciones que te deja una guerra como esta. 4 ataques químicos, sanciones al gobierno de Bashar al-Assad, etcétera, y el tipo sigue ahí, porque tiene el soporte de Rusia, de Irán, y la presión internacional que se ha hecho sobre Bashar al-Assad lamentablemente no ha surtido efecto. ¿Por qué? Porque Rusia es miembro del Consejo Permanente, del Consejo de Seguridad, miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y cualquier decisión que se ha tratado de pasar por el Consejo de Seguridad, Rusia la veta. Entonces ayer hubo un debate muy serio entre el embajador ruso y la embajadora norteamericana, y creo que van a venir unas acciones unilaterales por parte de los Estados Unidos con sus aliados de la OTAN, porque no se puede contar con una sanción internacional por la vía de la ONU, porque Rusia lo ha frenado y lo ha vetado de manera consistente. No, se habla, por supuesto, María Teresa, se habla de que ya se está coaligando y que ya habría alguna, de manera preliminar o parcial, alguna aprobación de hacer una alianza sostenida entre Francia, bueno, estos países de la OTAN, ¿no? La OTAN. La Inglaterra OTAN. Y, bueno, los que pesan, ¿no? Los que tienen poder armamentístico, poder de coacción. Pero, María Teresa, y sobre todo agregando a tu comentario que lo lastimoso de todo esto es que esto tiene números que no son números, no es una cosa eminentemente cuantitativa. Son personas. Desde el punto de vista humano, estamos hablando yo he leído cifras que hablan de 10 millones de desplazados, de 300.000 muertos a esta altura en este conflicto, y bueno, eso es un país destruido en el fondo. Ahora, María Teresa, totalmente. Ya antes de ir al corte, el tema de Rusia, ¿cómo lo vinculamos a Venezuela? Bueno, vamos a ponerlo así. Los Estados Unidos tiene como que 3 grandes tableros entre múltiples y variadas situaciones en las que intervenir directa o indirectamente a esta altura del partido en el que estamos viviendo, y los voy a enumerar.
Tenemos la situación incómoda con Corea del Norte desde hace un buen rato. Tenemos la situación siria y tenemos la situación aquí al ladito, en el vecindario, de Venezuela y todo lo que los flujos migratorios venezolanos han disparado sobre la región y además toda la amenaza que representa, entre comillas, Nicolás Maduro. Cuando esto de Siria se pone candente de hace un par de días para acá, uno podría pensar, María Teresa, que los otros dos juegos grandes que tienen los Estados Unidos van a salir por un rato, al menos del spotlight, como llaman, del reflector, y que va a tener Donald Trump que dedicarse a Siria. ¿Será entonces que el caso venezolano se va a enfriar por toda este recalentamiento que ha sufrido el caso de la guerra civil siria? Mira, no. Yo creo que el hecho de que el vicepresidente, cuando hablemos de la cumbre vamos a profundizar en ese tema, pero quiero señalar algo que tú mencionas de Rusia. Hay algunas informaciones que han estado saliendo en algunos medios de afuera que daban cuenta de la última reunión del ministro de la Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, con las fuerzas militares rusas para un fortalecimiento de la cooperación militar, para que se demostraran los pilotos rusos de Sukhoi, que le dieran una demostración real de combate de lo que han hecho en Siria a los pilotos venezolanos de Sukhoi. Es decir, pareciera que hay un acercamiento, digamos, más profundo en este momento, pero no olvidemos, yo lo dije hace 4 años y lo sostengo ahora, Venezuela es un aliado coyuntural de Rusia, porque es un cliente que tiene una enorme deuda con Rusia por haber comprado armamento y otras cosas, y es coyuntural en cuanto le permite generar ruido para los Estados Unidos desde América Latina a través de Venezuela. No es un actor fundamental para Rusia en tanto y en cuanto no tiene capacidad militar para formar una alianza con Rusia eventualmente si estalla el conflicto. Pero sí es importante en cuanto y en tanto le permite generar ruido en la comunicación con los Estados Unidos desde Venezuela. Y yo creo que ahí es donde está el meollo del asunto, y cuando hablemos de la cumbre, a la vuelta de nuestra pausa, vamos a explicar un poquito mejor ese tema. ¿Te parece? Vamos así, María Teresa. Vamos a hacer la pausa comercial entonces, y a la vuelta de este breve corte comercial estamos nuevamente en Buen Provecho hoy con María Teresa Velandria desde los Estados Unidos. Ya venimos con más. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos los sábados, RCR los invita a consultar al doctor político. Es toda la población venezolana la que debe asumir el tema de la pobreza, cargarse emocionalmente para efectivamente trabajar, buscar solución. Luis Enrique Alcalá es el doctor político que se aproxima a la política como arte de carácter médico. Todos los sábados a las 12 del mediodía. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho con Thaís Peñalver, @RCR 750. De vuelta, no es Thaís Peñalver, somos María Teresa Velandria y Neomar Hernández, quienes tenemos el gusto de acompañarles a esta hora. Thaís se ha ausentado hoy por un contratiempo personal que tiene, que está resolviendo, y seguramente el día de mañana va a estar nuevamente con ustedes acá. María Teresa, mucha falta además. Así es, nos hace mucha falta siempre. Mira, María Teresa, vamos con el tema de la Cumbre de las Américas. Vamos a ir con lo primero, ¿no? Informar en principio que entiendo que ya llegó el día de ayer una comisión de la Asamblea Nacional de Venezuela a Perú, creo que encabezada entre otros por Delsa Solórzano, la diputada Delsa Solórzano, y yo quisiera, Thaís, para trazarnos expectativas creíbles de lo que va a derivar de allá, ver cuál es el temario. No sé si tú tienes, María Teresa, alguna especie de orden sobre el temario que va a tener esa cumbre y qué podemos esperar los venezolanos de temas que estén vinculados con ese temario que se va a tratar allá. Bueno,
Yo, tú sabes, una vez profesora, siempre profesora, yo trato de explicar siempre el contexto como hiciste tú antes. Ajá. ¿Qué es la Cumbre de las Américas? Porque mucha gente dice, ¿esto qué es? Bueno, la Cumbre de las Américas es una reunión de jefes de Estado y de presidentes, que no es una reunión de la OEA. La gente piensa que la Cumbre de las Américas es una reunión de la OEA como la Asamblea General, etcétera. No, la Cumbre de las Américas fue una iniciativa del presidente Bill Clinton en 1993 de reunir a los jefes de gobierno y presidentes de las Américas, es decir, desde Canadá hasta Tierra de Fuego, para tratar temas de interés hemisférico, que probablemente durante la Asamblea General de la OEA o en las reuniones de los grupos que hay dentro de Naciones Unidas no se abordaban. Así, la primera Cumbre de las Américas se llevó a cabo en Miami en 1994, es decir, hace ya unos cuantos años. A la fecha ha habido 8 cumbres con la que estamos contando ahora. ¿Cuándo se vuelven importantes para nosotros? La primera cumbre en el año 1994, el presidente era Ramón J. Velázquez o ya había sido Caldera, uno de los dos. La segunda cumbre, el presidente era Rafael Caldera. En las primeras cumbres durante el mandato de Chávez, salvo aquella famosa en Trinidad, donde el presidente Chávez agarró un libro porque quería conocer a Obama, tú sabes, yo creo que de ahí en adelante comienzan las cumbres a volverse interesantes para nosotros los venezolanos. Y muy lamentablemente en las dos últimas, es decir, la que fue en Panamá en el año 2015, hace 3 años, y esta que se celebra a partir de mañana, ya hay, digamos, actividades dentro de la cumbre, pero la cumbre de presidentes es mañana. Se vuelve un tema fundamental para nosotros. ¿Por qué? Porque es el escenario político donde se debaten los temas del hemisferio. Y sin duda, así como el tema de la cumbre del 2015 era Venezuela, porque veníamos de un año de protestas en el 2014, pero también venían las elecciones parlamentarias de ese año. Sí. El tema central era la reunión Cuba-Estados Unidos. O sea, la gran expectativa de la cumbre pasada era la foto Obama-Raúl Castro. Todo el mundo estaba esperando ese momento porque ya se había producido en diciembre del 2014 el anuncio de que iban a reanudar relaciones diplomáticas, pero era la primera vez que se encontraban el presidente democrático de los Estados Unidos y el dictador hereditario de Cuba, Raúl Castro. Entonces, en esa cumbre, digamos, se concentró la atención. Sin embargo, el tema venezolano se tocó. ¿Por qué? Porque el año 14 había sido un año de protesta y porque en noviembre de ese año elegíamos los representantes de la Asamblea Nacional, hoy con un capital político bastante bajo. Así es. Pero no nos toca analizar el tema interno. No. Esta cumbre tiene varios propósitos, entre ellos hablar de finalmente la conformación del área de libre comercio, etcétera. La agenda siempre es una agenda que suena burocrática, es decir, que suena a que a la gente no le importa, pero es el combate a la corrupción, la protección del medio ambiente, el establecimiento de vínculos, etcétera, de ciertas cosas políticas. Pero yo quiero decirle a nuestros oyentes cuáles han sido algunos resultados de las cumbres. ¿Por qué? Porque si bien la cumbre es un día donde los presidentes hablan, donde dan un discurso muy corto, algunos, otros dan discursos muy largos, hay un mecanismo de seguimiento de la cumbre. Es decir, hay un grupo de trabajo que se llama Sistema de Seguimientos de las Cumbres, también hay un grupo de revisión de la implementación de las cumbres y un grupo de trabajo conjunto entre quienes organizan las cumbres y la Organización de los Estados Americanos, donde además participa la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Internacional para las Migraciones, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento, entre otros. Entonces, cuando los presidentes toman una decisión, eso luego se lleva a estos grupos de seguimiento que son los que implementan y ejecutan las decisiones políticas que se adoptan en las cumbres. Entonces, para quienes creen que esto no es sino una foto de familia, no, porque de ahí han salido cosas importantes y eso quiero mencionar. 1, la adopción de la Carta Democrática Interamericana fue producto de la reunión que comenzó en 1994. La carta finalmente se firma el 11 de septiembre del año 2001, pero fue el consenso que se adoptó en el año 94
94, 95, 96, 98, que permitió que en el año 2001 se firmara la Carta Democrática. También la creación del área de libre comercio de las Américas, que se ha visto interrumpida por toda esta creación de grupos alternos que hizo Chávez, el ALBA y todo Petrocaribe, el ALBA, la CELAC, etcétera, que no son sino distracciones de lo que es lo esencial. Claro. Y bueno, como no avanzaba el tema comercial, pues Mercosur abandonó su principal propósito. Mercosur ahora nadie habla de eso. La comunidad andina también se desmembró y el que está funcionando mejor es la Alianza del Pacífico. También la implementación de la participación de la sociedad civil en las asambleas. Yo creo que es un elemento clave. ¿Por qué? Porque hoy están presentes en Lima no solamente los diputados y los presidentes, sino también están presentes organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, que tienen la posibilidad de debatir los temas de las Américas, pero también de exigir a los presidentes y a los estados que tomen acciones. Y también allí se creó la Relatoría para la Libertad de Expresión. Digamos, esto a grosso modo, ¿para qué sirve la Cumbre de las Américas? Ahora, no sé si estamos pendientes del corte para explicar cuál es el tema de Venezuela. Tú me dices. Nos queda todavía bastante tiempo, María Teresa, pero vamos a seguir aderezando esto de la Cumbre de las Américas, que tiene además paradójicamente escenario en Perú, con la destitución de PPK. Hay mucha expectativa, o había mucha expectativa sobre el papel que jugaba PPK en términos, digamos, de afianzar la política de alguna manera de contención al chavismo o a Nicolás Maduro en el continente, porque si bien podemos recordar, Pedro Pablo Kuczynski fue el primer líder latinoamericano que Donald Trump llama cuando gana la presidencia y cuando está allí, ¿no? Y entonces Pedro Pablo Kuczynski es además el hombre que de alguna manera articulaba la política del Grupo de Lima, o fungía como al menos como vocero principal, y entonces cuando este hombre cae en desgracia, sale del poder hace pocas semanas, uno dice, ¿será que se viene abajo la política que venía emprendiendo el Perú con respecto a ese papel preponderante para contener y para evidenciar también lo que era la situación de violaciones de derechos humanos en Venezuela? ¿O eso va a seguir así? Bueno, hay una declaración, María Teresa, creo que es el canciller de Perú, el día de hoy, que dice que la política de Estado del Perú se mantiene intacta y la línea de acción se mantiene intacta del Perú para esta Cumbre de las Américas, que la situación de Venezuela se va a seguir denunciando y que todo esto va a seguir teniendo un foco importante para Perú. Yo no sé si tú estás confiada en esto y de que el Perú pueda seguir de alguna manera siendo importante, ¿no? en esta cumbre y en lo sucesivo con respecto a lo que ocurre en Venezuela. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo. Los países serios tienen políticas de Estado. Así es. Entonces, Perú es un país serio. Lo que pasó con Pedro Pablo Kuczynski, lo habíamos puesto en nuestro menú internacional de hoy, tiene que ver con Odebrecht. Porque además pusieron a Lula en la cárcel. Y entonces, digamos, los principales líderes del Foro de Sao Paulo están de retroceso. Es decir, Lula está preso no directamente por el caso Odebrecht, sino por el caso Lavallato. Es decir, claro, Odebrecht salpica a todo el continente, y lo que yo he dicho con Taís en otros programas es que a Odebrecht hay que preguntarle a quién no le dieron. Sí. Porque le dieron a tanta gente de gobiernos y de oposición dentro del mismo país para mantener que la gente piensa que Odebrecht es una empresa que solamente utilizaba la corrupción para obtener contratos. O sea, lo que la gente tiene en su cabeza es que Odebrecht fue una empresa constructora muy importante, que además construía las cosas, porque no es que no las hacía. Bueno, salvo en Venezuela, exacto, salvo en Venezuela. Con excepción de Venezuela. Y que lo que hacían era pagar grandes sumas de dinero para corromper a los políticos de esos países, o bien para que les aprobaran los contratos, esa era una parte del dinero, y la otra iba a la oposición para que no se opusiera a las licitaciones que Odebrecht ganaba. Ellos repartían a partes iguales en cada uno de los países. El presidente Ollanta Humala está en la cárcel. Claro. Varios presidentes del continente están señalados por el caso Odebrecht. Incluso Juan Manuel Santos. Hay evidencias de que le dieron dinero para la campaña. Pero Odebrecht es mucho más que eso. Odebrecht es una lavadora industrial de dinero ilícito. La gente no termina de entender que no es lo que es visible, sino lo que está detrás de Odebrecht. Odebrecht montó una infraestructura financiera dentro de Brasil con ramificaciones en el mundo entero
para lavar dinero proveniente de actividades ilícitas. Y eso incluye dinero de la droga, dinero del tráfico de armas y dinero proveniente de otras fuentes como el contrabando de tabaco y otras especies. Entonces, ellos utilizaron la empresa, montaron su propio banco para poder hacer... Entonces, no sacaban del dinero de su flujo de caja para pagar la corrupción, para comprar voluntades, sino que el flujo que utilizaban era la enorme ganancia que le daba el diferencial para poder lavar dinero. Entonces, lo de Odebrecht es mucho más grave de lo que la gente se puede imaginar. Eso ha hecho entonces que haya una investigación enorme en varios países, pero lo de Perú es muy significativo, Neomar, porque en Perú se pasó una ley donde se dijo que no se permitía que Odebrecht siguiera haciendo contratos ni construyendo nada, ¿verdad? Pero tienen congelados, creo que son como 30.000 millones de dólares. Odebrecht inteligentemente le dice, bueno, si ustedes quieren que se siga construyendo la obra, tienen que liberar los fondos para que otra compañía pueda ejecutar la obra. En esa maniobra entraron un grupo de partidos políticos que obligaron a PPK, a cambio de sacar una nueva legislación para permitirle a Odebrecht que use los recursos, la presión fue el indulto de Fujimori. Sí. Entonces es mucho más complejo de lo que se ve. Ahora, no creo que haya cambios en la política de Estado del Perú, ya lo aclaró el canciller, y creo que la presión va a ser sostenida y es la sede de la Cumbre de las Américas. Así es. Mira, María Teresa, vamos a seguir contextualizando esta Cumbre de las Américas, que va a ser nuestro tema seguramente también a la vuelta de la pausa, pero para que la gente tenga un poco más de información. Bueno, se habla ya de confirmados 21 presidentes, otros no van a asistir. El más significativo de los que no va a asistir, bueno, los dos más significativos son Nicolás Maduro y Donald Trump por todo este tema de Siria que ya comentábamos. Va, entiendo, Mike Pence, ¿no? Por los Estados Unidos va a ser representante. Sí. Y hay un caso que me llamó particularmente la atención y que tiene que ver con Cuba, que tú comentabas lo de Raúl Castro. Y bueno, María Teresa, esa especie de mantra que se quería vender hace justamente 3 años, yo recuerdo cuando cubrí esa Cumbre de las Américas anterior en Panamá, que era esa idea que también tiene sus antecedentes hasta en China, de pensar de que países autoritarios, de que países en los que opera un régimen político comunista, un régimen de partido único, se van a abrir a las libertades políticas porque, bueno, empiezan a operar mecanismos de mercado dentro de su economía y porque los Estados Unidos regulariza de alguna manera sus relaciones. Estoy hablando de China y luego de este mantra que se vendió con Raúl Castro y la foto con Obama y toda esa película que ya lleva casi 4 años con nosotros. Y entonces estamos en el caso de Cuba, donde entiendo que iban o se disponían a viajar a Perú unos activistas opositores, bueno, y los retuvieron en el aeropuerto. Hay un escándalo por eso, una cantidad de opositores que iban a denunciar lo que sigue ocurriendo en Cuba, que es que allí no ha operado ninguna transición a la democracia política en realidad. Allí sigue siendo una incertidumbre, inclusive el relevo que va a ser, se va a hacer en el Partido Comunista Cubano con el nuevo jefe de Estado que van a tener los cubanos, creo que este año o el año próximo. Se habla de Díaz-Canel y de todo este tema. Pero eso me parece importante porque parece que en Cuba nada ha cambiado. Vamos a ir a la pausa, María Teresa. Ya volvemos. Y volvemos con esos temas de la Cumbre de las Américas. Ya venimos con más. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Caesport no hay límites ni obstáculos a la hora de enviar tu carga, sea marítima o aérea. Puedes enviar desde palillos hasta contenedores de cualquier capacidad. Recuerda que Caesport son especialistas en envío de cargas, consolidación, reempaque y te ofrece casilleros gratis en USA. Infórmate en USA por el 1305-514-2500. En Panamá por el 507-395-1134. En Venezuela por el 0241-775-5575. Caesport, déjalo todo en nuestras manos. ¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picote o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis al final de la Avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción.
Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. Para un suculento desayuno, un exquisito almuerzo y una cena livianita, acércate al restaurante El Budare de la India, en la avenida Páez del Paraíso, frente a las Quintas Aéreas, y disfruta del buen comer. El Budare de la India, deleita tu paladar. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Buen Provecho con Thais Peñalver, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Buen Provecho, quienes les acompañamos a esta hora, María Teresa Velandri y Neomar Hernández. María Teresa, bueno, a propósito de un paréntesis, una parte, Tibisay Lucena está hablando y probablemente está hablando de lo bien que va el cronograma electoral y de lo sensatas que son las elecciones que se van a llevar a cabo el 20 de mayo en Venezuela. Pero hablando de elecciones y de elecciones que no son elecciones en el fondo, tenemos una declaración, María Teresa, del Grupo IDEA. Y el Grupo IDEA que encabezan, entre otros, el expresidente costarricense Oscar Arias, está José María Aznar, está Laura Chinchilla, Andrés Pastrana, Tuto Quiroga. Así es, una gran cantidad de expresidentes que gozan del respeto y de la reputación en Latinoamérica y en Iberoamérica. Y de nuestro agradecimiento, porque de verdad que se la han jugado por nosotros. Bueno, para los que lo recuerdan, María Teresa, hay un comunicado que habla de las elecciones cubanas, a propósito de la transición que supuestamente se va a dar en Cuba hacia esa generación de relevo del Partido Comunista, ¿no? Y entonces, bueno, ellos aquí objetan esa elección porque, como ustedes saben, ayer lo decía Daniel Lara acá decía en el programa de nosotros en la tarde, que es increíble cómo en Cuba la modalidad de elección lleva un mecanismo en el que todos los que se postulan terminan siendo electos. Es decir, cuando tú te postulas ya automáticamente estás electo porque en realidad hay un solo candidato para cada cargo. Es un sistema electoral verdaderamente truculento, ¿no? Y todo lo determina la Asamblea General del Partido Comunista, la Asamblea Nacional. Igual que en China. Bueno, y es una modalidad harto repetida, ¿no? En todo este tipo de regímenes. Pero vamos nuevamente a nuestro tema de la Cumbre de las Américas y entiendo que esta declaración tiene que ver con eso. Bueno, ¿qué crees tú que se va a vocear en esa cumbre a propósito de la elección? Hablando de Tibisay Lucena, hablando de las elecciones en Cuba, de la elección venezolana, María Teresa. Bueno, ¿cuáles van a ser los argumentos a favor y en contra? El tema central de la cumbre se llama gobernabilidad democrática frente a la corrupción. Es decir, ese es el tema de la cumbre. ¿Eso qué significa? Que se va a tratar por todos los medios de ver cómo nuestro hemisferio supera el tema de la corrupción dentro del sistema democrático. ¿Por qué? Hoy nadie duda que nuestro hemisferio tiene dos países que son una dictadura, Cuba y Venezuela. El resto de los países, con sus bemoles, son gobiernos democráticos, incluyendo Nicaragua, que acaba de hacer una reforma, pero Nicaragua está moviéndose hacia el autoritarismo mucho más fuerte de lo que la gente se imagina. Pero el resto de los países han depuesto presidentes por la vía democrática porque están incursos en actos de corrupción, el presidente de Guatemala, el presidente de Honduras, es decir, el propio Pedro Pablo Kuczynski sale por la propia presión que lo vincula con dinero recibido por parte de Odebrecht, la salida de Lugo, es decir, hay un ambiente favorable a que la democracia se consolide, pero lo que está impidiendo o lo que está mermando el ejercicio real de la democracia es la corrupción. Y la corrupción es un mal que está atacando al mundo entero. No, basta ver lo que está ocurriendo en algunos países de Europa donde primeros ministros, ex embajadores, ex cancilleres están siendo sometidos a investigación por corrupción. Sarkozy, por ejemplo, en Francia. Entonces, el tema de la corrupción vinculada a la gobernabilidad es esencial. ¿Por qué Venezuela es tema de la cumbre? Primero, porque hay muchas organizaciones que han ido a denunciar lo que está pasando. En el foro ayer con la sociedad civil estaba el secretario general de la OEA, Luis Almagro, que recibe las denuncias de las ausencias de libertades dentro del hemisferio. Pero evidentemente Venezuela se convierte en un pivote. Hay no menos de 20 foros en Lima entre ayer y mañana hablando del tema venezolano. Y porque es esencial lo que tú decías de Cuba y quiero rescatarlo. Barack Obama
así como fue ingenuo pensando que levantándole las sanciones a Irán, Irán iba a abandonar su programa nuclear y además iba a dejar de financiar a Hezbollah, pensó que con el acercamiento con Raúl Castro, también Cuba se iba a conducirse en el camino de la apertura democrática. Bueno, el mejor ejemplo de que no hace falta democracia para tener buenos negocios es China. Así es. China no se ha movido un milímetro desde el punto de vista político. Y es la segunda potencia económica mundial. Así que acaban de reformar la Constitución para permitirle la reelección a Xi Jinping, con lo cual lo convierten en un líder mucho más poderoso de los que habían sido los líderes chinos, que ya de suyo eran bastante poderosos, porque son designados por la Asamblea Anual, a la Asamblea General del Partido Comunista. Entonces, Raúl Castro fue muy inteligente, él participó en la cumbre en el año 2015, se tomó su foto con Barack Obama. Barack Obama levantó las medidas ejecutivas que dependían del gobierno, más no del Congreso. Entonces, bueno, la apertura para las comunicaciones, el establecimiento de los vuelos, la restricción, la eliminación de la prohibición de la exportación de tabaco, en fin, cosas que no afectaban realmente la relación política. Se abrieron las embajadas, se designaron embajadores, etcétera, y todo el mundo dijo, bueno, de aquí en adelante es la carta del Niño Jesús, es decir, todo va a funcionar muy bien. Pero los gobiernos totalitarios no se mueven de su posición. No. Yo lo he dicho muchas veces, la revolución cubana al final triunfó. Claro. No lo hicieron por la vía de las armas. Ellos trataron de poner el continente patas arriba con la vía de las armas. Lo hicieron con la invasión de Machurucuto, mandaron tropas a Bolivia, lo hicieron en Chile con la visita de Raúl Castro por más de 25 días al gobierno de Allende. Crearon el Foro de Sao Paulo, María Teresa. Foro de Sao Paulo, que llegó un momento en que tenían prácticamente el control, pero en Venezuela, luego de una invasión fallida en el año 62, pues se quedaron con el gobierno, con el poder, con el gobierno, con el dinero, con el petróleo, con la economía. Con el petroestado, que es lo que les interesaba desde hace muchos años, el control de la industria petrolera venezolana, lo que queda de ella, pues. Así es. Entonces, sin haberse movido un milímetro en el sentido de la democracia, siguen siendo aceptados en el continente. Y a mí eso me resulta francamente chocante. A todos. A mí el hecho que hayan invitado a Raúl Castro a la Cumbre de las Américas del 2015 me resulta francamente molesto. Claro. Y lo he dicho. O sea, no es posible que tú te des la mano a una persona que tiene las manos manchadas de sangre. Que se murieron cientos de miles de personas tratando de llegar a los Estados Unidos. Y que, bueno, ahora somos todos amigos y nos tomamos la foto de familia. A mí, honestamente, eso me resulta... A mí me repugna el hecho de que eso ocurra. Tú decías dos grandes ausentes de la cumbre. Donald Trump, era su primera visita a América Latina. Había una gran expectativa porque iba a Perú y luego iba a Colombia. Creo que va a Colombia un poco a jalarle las orejas, iba a Colombia a jalarle las orejas a Juan Manuel Santos con todo lo que está pasando con el proceso de paz. Eso es tema de otro programa. Así es. Pero viene el vicepresidente Pence, va el vicepresidente Pence a Lima. El tema venezolano está aquí muy presente, muy presente en los Estados Unidos. Incluso el senador Durbin, que regresó de una visita hace una semana a Caracas, ayer en la Cámara, en el Senado, habló y dijo una frase que para mí me resulta muy importante. Dijo, los demócratas y los republicanos en este momento tenemos muchas diferencias en muchos temas, pero donde sí tenemos consensos en el caso venezolano. Entonces, hay un peso, no se va a abandonar el asunto. Para los no proamericanos, que no vaya Trump es fantástico, porque bueno, los abandonó, etcétera. No, armas la propaganda, pues armas toda la propaganda. La propaganda, además, yo lo he dicho siempre, América Latina tiene una relación bipolar con los Estados Unidos. ¿Eso qué quiere decir? Si los Estados Unidos se ocupa de la región, como hizo Obama, que fue a la cumbre de Trinidad y Tobago y luego fue a la cumbre de Panamá, y ahora Trump iba a ir a la cumbre de Lima, no, es que eso es intervención. Ellos quieren intervenir en los asuntos internos de la región. Si no se ocupan, como durante los años del gobierno de Bush, es porque somos el patio trasero. Entonces, ¿sabes? No hay una manera inteligente de tener una relación con los Estados Unidos en nuestra región. No. Creo que el vicepresidente Pence va a hacer un buen trabajo, creo que lleva suficiente información. Han dicho por ahí que quizás Rubio vaya, no lo sé, pero no está abandonado el tema venezolano, está muy presente y creo que va a venir una declaración muy fuerte de los países del Grupo de Lima agrupados allí, y es el no reconocimiento de las elecciones presidenciales convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente. Aunque el canciller ha estado diciendo que no les importa, sí les importa, porque les importa que
no hay puertas abiertas para el nuevo financiamiento, que hay sanciones que afectan a las personas que tienen que firmar los contratos que podrían eventualmente subsanar la situación económica, sí les importa. Ahora veremos cuál va a ser la fuerza. Yo creo que Almagro ha sido muy claro, creo que el Grupo de Lima ha sido muy claro, el Grupo IDEA también, y creo que va a venir una declaración bien importante de la Cumbre de las Américas con respecto al caso de nuestro país. María Teresa, tú mencionabas, esto no estaba en nuestro menú preparado y tenemos que hacer la pausa. Pero no importa. Tú mencionabas, y yo quiero que tú te explayes en esto a la vuelta del corte, la declaración de Dick Durbin, el senador de los Estados Unidos, luego de venir a Venezuela la semana pasada. Entiendo que vino él y vino otro senador, vino un republicano y un demócrata, vinieron a Venezuela. Y es extraño porque uno, a primera vista, uno leyó esta información y uno decía, bueno, esto son las firmas de cabildeo, de lobbying de los Estados Unidos, que de alguna manera prepararon la visita de este senador a Venezuela. Se reunió con Maduro. Y uno decía, bueno, este hombre, a través del dinero que se cuela en estos grupos de cabildeo, bueno, va a lograr que se tuerza en alguna medida la línea de pensamiento que hay sobre la crisis venezolana. Pero la declaración de Durbin el día de ayer y las declaraciones que estamos viendo contravienen todo aquello. Dice, vi un país que está al borde del precipicio, dijo Durbin ayer. ¿Qué crees tú que va a pasar entonces? Primero, ¿qué fue lo que pasó para que vinieran estos señores? Y luego, ¿cuál fue el chasco que se habrá llevado Nicolás Maduro cuando luego de reunirse con él sale este hombre y dice unas declaraciones de este tenor? Vamos a ir a la pausa y venimos con más de María Teresa. Adelante. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Y buen provecho. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. La Gran Feria Santo Cristo de la Grita expende los más frescos productos cultivados en los páramos andinos para tu hogar, restaurante, lunchería y afines, con precios sin competencia y la mejor calidad. El mejor mercado a cielo abierto de Caracas, viernes y sábados, está en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Estamos de vuelta, María Teresa Velandria y Neomar Hernández en Buen Provecho. María Teresa, bueno, antes de cederte el paso con lo de Dick Durbin, una gráfica que publica en Twitter nuestro amigo David Morán, que tiene el rostro de Nicolás Maduro y de Raúl Castro en blanco y negro, y abajo un cartel de "Se busca por violaciones a los derechos humanos". Es una valla enorme que está en la ciudad de Lima y que de alguna manera ya le da recibimiento a los grupos que van a estar en la 8ª Cumbre de las Américas que se va a desarrollar ahí en los próximos días. María Teresa, yo quería saber, que tú que eres una mujer que sabe de cómo se mueven estos entresijos del poder en el cabildeo de los Estados Unidos. No, yo no sé nada de eso. Tú sabes de eso, María Teresa. ¿Cómo se cuadró la visita de esos senadores demócratas y republicanos a Venezuela? ¿Y qué crees que pasó? Que parece que esa entrevista no fue tan bien, porque sale Dick Durbin, que es uno de los que vino la semana pasada, el demócrata en definitivo, y dice que lo que vio en Venezuela es una catástrofe, que él lo que quiere es que en Venezuela haya una elección democrática y que esto no tiene ni pies ni cabeza. ¿Qué crees tú de todo esto? Yo no sé cómo se cuadró esa visita, porque los hilos del poder en Capitol Hill se manejan a través de muchos lobistas, como tú bien señalas. Incluso hay quienes piensan que la actitud del anterior secretario de Estado, Rex Tillerson, tenía mucho que ver con el lobby de las compañías petroleras, ¿no? Él quizás fue uno de los que más se opuso a que las sanciones del gobierno de los Estados Unidos fueran contra PDVSA, y insistió que tenían que ser a personas, etcétera. Así que yo no tengo idea cómo se cuadró esa visita, pero no olvidemos que hay un misionero mormón que está preso en Venezuela. Sí. Y Joshua Holt. que tiene ya 3 años y medio preso, creo, o 4, me disculpan, no sé exactamente el tiempo y me excuso por eso. Hace más o menos un mes estuvo el gobernador de Carabobo reunido en Capitol Hill con
varios congresistas. Y el tratamiento que se le dio a esa reunión, digamos, creo que esto de Durbin es una consecuencia de esa reunión donde estuvo Rafael Lacaba aquí en Capitol Hill, ¿no? Y es que fue como si fuera un intercambio de rehenes. Es decir, nosotros entregamos a este misionero mormón a cambio de que ustedes levanten las sanciones. Y eso es no entender cómo funciona el poder en los Estados Unidos. O sea, las sanciones fueron establecidas por el Departamento del Tesoro, luego de una investigación. Aquí no puede un senador o un congresista levantar el teléfono y decirle al Departamento del Tesoro, oye, mire, levántenle la sanción a el ministro tal. Eso no es así. Las sanciones son producto de la investigación que se lleva a cabo durante un largo tiempo hasta que se llega a la persona a la que se le impone la sanción. Y creo que esa fue la negociación que trataron de hacer. También que el hecho de que el senador haya ido a hablar con Maduro también sirve para intercambiar, decirle, bueno, por favor, libérenlo. La embajada ha hecho todo lo que ha estado a su alcance, como brindarle la asesoría jurídica que manda la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas a un ciudadano que está privado de libertad por hechos que se le imputan que no han sido comprobados. Entonces, creo que el foco central de la visita era quizás abogar por la libertad de este joven, pero también fueron con un mensaje directo del gobierno de los Estados Unidos a Nicolás Maduro. Es decir, usted tiene la oportunidad todavía de hacer las cosas de manera correcta y de convocar una elección democrática, plural, libre y con las garantías que sean necesarias. Creo que fue como una sugerencia, una recomendación. Mire, nosotros de verdad quisiéramos que usted recapacitara y que la elección le diera garantías democráticas al resto del continente. Probablemente le dijeron que sí, que la elección contaba con todas las garantías, etcétera, pero la declaración de Durbin ayer es fundamental. Claro. Él dio una rueda de prensa estando en Venezuela diciendo que lo que había visto, además, sobre todo dijo, la incapacidad para reconocer la dimensión de la crisis. Imagínate. Y la incapacidad para aceptar la ayuda en detrimento de los ciudadanos. Pero ayer en el Congreso, él dice claramente que Venezuela está al borde del precipicio. Si eso lo juntamos con lo que dijo la presidenta del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, que dice que Venezuela es realmente un caso trágico de el quiebre de una economía en los últimos 50 años, y cuando tú tratas de explicarle a la gente que un país petrolero está quebrado, la gente no entiende. La gente te dice, pero ¿cómo? O sea, no hay países petroleros que estén quebrados, eso no existe. Pues no, el nuestro está quebrado. No, sí, Venezuela. Entonces, esa declaración de Durbin ayer, donde dice que los demócratas y los republicanos tienen grandes diferencias y hoy son más marcadas que nunca, porque el gobierno de Trump, digamos, genera amores y odios, pero que en el caso venezolano estamos juntos, significa que hay un gran trabajo dentro del Congreso de los Estados Unidos, una claridad meridiana sobre lo que está pasando en Venezuela, y que no hay diferencias, como lo dijo Marcos Rubio, no hay canales alternativos para hablar con Maduro con relación a la política de los Estados Unidos. Y voy más allá. María Teresa, se nos acabó el tiempo. Ay, Dios, se nos acabó el tiempo. El tema estaba bueno porque estos son los cuentos buenos. Pero María Teresa, bueno, un gran abrazo. Se nos ha acabado el tiempo por el día de hoy. Te agradezco muchísimo por haber estado con nosotros desde allá. Ya mañana me imagino que estará Thais Peñalver con ustedes acá retomando su transmisión habitual. Gracias a toda la emisora, a Jaime Nestares, a todo el equipo de producción, a Juliet Córdoba, a Willy Sarcaya, a César, a todos. Buen provecho para todos. Buen provecho para todos. Entonces, bueno, yo les digo hasta dentro de un ratito en la tarde y hasta mañana en buen provecho. Hasta mañana. RCR presentó Buen Provecho con Thais Peñalver. RCR 750 AM, porque lo bueno